La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que me concede por su gracia y por su amor y por su misericordia, estar nuevamente en este lugar para compartir el hermoso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo infinitamente la audiencia que ustedes nos prestan para compartir juntos el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro propósito es de ser de bendición para la iglesia del Señor y edificarlos en la santísima fe. Agradeciendo también a todo el equipo de transmisión de esta radioestación que gentilmente colaboran con nuestro ministerio para que este mensaje pueda salir al aire. Y juntamente formamos un equipo para compartir las buenas nuevas de salvación. Y de esta manera, estimado hermano y amigo, cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner este hermoso mensaje en las buenas manos de Dios y que Él haga lo que tiene preparado para hacer en esta hermosa tarde y que haya un alma donde puede abrir el corazón para que esta palabra pueda obrar y que el Señor se glorifique a través de ella. Y oramos, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te doy gracias infinitas en esta hermosa tarde por esta bendición que nos permites poder compartir las buenas nuevas de salvación, este mensaje de luz y esperanza en medio de un mundo que cada día, mi Señor, se desploma en la maldad y en la corrupción. Pero tu gracia, tu palabra, es la luz de la esperanza para cada uno de nosotros. También te suplico en este hermoso día, por aquellos que están pasando un momento difícil, un momento de prueba, un momento de aflicción, te pido que tengas misericordia y les ayudes. Gracias, Señor, porque usted nos da esta oportunidad. Y ahora te pido que uses mi vida para que esta palabra sea de bendición para cada persona que lo pueda oír. Gracias te doy en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y ahora leemos en el capítulo número 1 y versículo número 4. Yo leo la palabra como está escrita en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. A Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en la clase anterior aprendimos cosas muy importantes relacionadas a lo que es el orden divino para cada una de las iglesias. Y ahora, estimado hermano y amigo, encontramos las 3 cartas del apóstol San Pablo, que estas 3 cartas, primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito, forman un grupo de cartas que les llamamos las cartas pastorales, porque están dirigidas específicamente para aquellos que están frente a la obra del Señor, aquellos que de alguna u otra manera están liderando un grupo de hermanos o una iglesia local. Estas 3 cartas, estimados hermanos y amigos,
son las cartas pastorales. Y podemos, estimado hermano y amigo, compararlas fácilmente de la manera siguiente. Vamos a hacer una comparación de estas 3 cartas pastorales escritas a 2 personas diferentes que formaban, de hecho, el ministerio misionero del apóstol San Pablo. Veamos de qué manera podemos compararlas en un aspecto fácil estas 3 cartas pastorales. En primer lugar, primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo enfatiza la doctrina. Y en Tito enfatiza el deber. Ve, estimado hermano y amigo, qué maravilloso el pensamiento del apóstol San Pablo. En estas 3 cartas pastorales, en primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo enfatiza la doctrina. Era necesario, estimado hermano y amigo. Es un aspecto fundamental para los días que estamos viviendo nosotros. El líder del Señor tiene que enfatizar sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en medio de un vendaval, estimado hermano y amigo, donde se están introduciendo elementos nocivos en esta economía divina. Es necesario enfatizar sobre la pureza de la doctrina. Ahora, en Tito, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo enfatiza el deber. Hay algo que nosotros necesitamos entender, estimado hermano y amigo. No servimos al Señor por un compromiso. Servimos al Señor por un deber. El deber nos ha sido, estimado hermano y amigo, impuesto para desarrollar nuestro ministerio. El Hijo de Dios, estimado hermano y amigo, es llamado a proteger el Evangelio. A eso somos llamados, usted y yo, todos los que me escuchan en esta hermosa tarde. El Hijo de Dios es llamado a proteger el Evangelio. Veamos qué nos dice el apóstol San Pablo en primera de Timoteo, que es muy importante este aspecto que nos dice allí. Además de ello, estimado hermano y amigo, además de que el Hijo de Dios es llamado a proteger el Evangelio, en primera de Timoteo encontramos este aspecto específico del apóstol San Pablo. También es llamado a practicarlo en segunda de Timoteo. Ve, estimado hermano y amigo, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. San Pablo en la primera carta a Timoteo, él enfatiza que el Hijo de Dios es llamado a proteger el Evangelio. Esto lo encontramos en primera de Timoteo. Pero en segunda de Timoteo, estimado hermano y amigo, el panorama que plantea el apóstol San Pablo es que el cristiano es llamado a practicar el Evangelio. En Tito, estimado hermano y amigo, nos enseña el apóstol San Pablo que el cristiano es llamado a proclamar el Evangelio. En primera de Timoteo nos enseña el apóstol San Pablo que el cristiano es llamado a proteger el Evangelio. En segunda de Timoteo nos enseña que el cristiano es llamado a practicar el Evangelio. Pero en Tito, estimado hermano y amigo, nos enseña el apóstol San Pablo que el cristiano es llamado a proclamar el Evangelio. Ve, estimado hermano y amigo, que estos 3 aspectos que enfatiza el apóstol San Pablo en estas 3 cartas, que son cartas pastorales, tiene una relación específica con aquellos que están liderando, que estamos liderando o que estamos enfrente de una congregación en una comunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como responsable y sabiendo el deber
de nuestra responsabilidad, entonces, estimado hermano y amigo, somos responsables y llamados a proteger el Evangelio. Somos llamados y responsables en el deber, estimado hermano y amigo, de practicar el Evangelio. Además de ello, somos llamados a proclamar el Evangelio. Todo esto tiene que ver, estimado hermano y amigo, con el liderazgo pastoral de un hombre de Dios que comprende cuál no es el cargo, estimado hermano y amigo, sino que comprende el deber de su cargo. Hay un deber y ese deber nos hace, estimado hermano y amigo, desarrollar este llamado del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en un resumen de la persona y ministerio de Tito podríamos incluir. Veamos qué podemos incluir haciendo un resumen de la persona y el ministerio de Tito. Podríamos entonces, estimados hermanos y amigos, incluir. Ahora, ¿qué cosa quiero incluir en esta enseñanza de esta tarde? Que Tito era un gentil, era un griego. Gálatas capítulo 2, versículo número 3. Dice el apóstol San Pablo escribiendo la carta de la iglesia en Galacia: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ve, estimado hermano y amigo, estos datos son muy importantes cuando estudiamos esta carta a Tito. Y es la razón por la cual nosotros necesitamos incluir esto, que Tito era un gentil. Era un griego que San Pablo lo llamó y se unió al equipo misionero del apóstol San Pablo. Y este muchacho, al igual que Timoteo, fueron pilares muy fundamentales para el desarrollo y la predicación del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos otra cosa muy importante que también necesitamos incluir, estimado hermano y amigo, es lo siguiente, que se convirtió probablemente mediante el ministerio del apóstol San Pablo. Tito capítulo 1, versículo número 4, el versículo que hemos leído en esta hermosa tarde. Pero veámoslo nuevamente. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. San Pablo está diciendo que él lo engendró. Dice que Tito es un hijo en la común fe. Entonces, estimado hermano y amigo, es un hijo en la fe del apóstol San Pablo. Era alguien que él lo había discipulado. San Pablo dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, otra cosa que quiero incluir en este aspecto es lo que dicen ciertos teólogos con relación a Tito. Algunos creen que pudo haber sido hermano de Lucas. Ahora, la palabra del Señor, estimado hermano y amigo, no nos hace referencia sobre algún lazo de relatividad con Lucas. Ahora, Tito aparece por primera vez, estimado hermano y amigo, en el relato sagrado, cuando acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé a Jerusalén. San Pablo nos habla esto en Gálatas capítulo 2, versículo número 1. Después, pasados 14 años, dice el apóstol San Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ve, estimado hermano y amigo, este joven era un elemento muy importante para el ministerio del apóstol San Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo lo envió más tarde a Corinto para corregir ciertos desórdenes en la iglesia allí.
para iniciar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Parece, estimado hermano y amigo, que este muchacho tenía una visión muy importante con relación al ministerio del apóstol San Pablo. Había podido entender cuál era la visión que tenía su maestro. Y esta visión, estimado hermano y amigo, lo hizo entender cuál era el propósito por el cual había sido llamado a este ministerio. San Pablo lo envía a Corinto y es un aspecto de responsabilidad, pues tiene que ver, estimado hermano y amigo, con asuntos de finanzas. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 6 al 10, encontramos esta comisión que el apóstol San Pablo le dio a Tito, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ve, estimado hermano y amigo, qué importante es el ministerio que tenía Tito. San Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto. En toda esta región, Tito era conocido por los hermanos. Y era conocido, estimado hermano y amigo, porque dice el apóstol San Pablo de la manera siguiente: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Había empezado esta obra de gracia también el Tito, estimado hermano y amigo, en la iglesia en Corinto. Versículo número 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también de esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, estimado hermano y amigo, Tito se encontró después con el apóstol en Macedonia y le volvieron a enviar a Corinto, llevando la carta segunda a Corinto. Bien, estimado hermano y amigo, ve la utilidad de este muchacho para el ministerio del apóstol San Pablo. Él se movilizaba a diferentes lugares y cumpliendo diferentes ministerios que tenía que realizar en favor de la obra de Dios. Aquí el apóstol San Pablo lo comisiona para que vaya a dejar la carta segunda que había escrito a los hermanos griegos que estaban en la ciudad de Corinto. En 2 de Corintios, a fin de preparar el camino para la llegada del apóstol Pablo y completar la ofrenda. 2 de Corintios capítulo 2, versículo número 3 y 12 y 13, encontramos lo que nos dice referente a esto, estimado hermano y amigo. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera gozar, confiando en vosotros todo que mi gozo es el de todos vosotros. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ve, estimado hermano y amigo, es importante esto que encontramos aquí en la palabra del Señor.
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuve nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló en la venida de Tito. Ve, estimado hermano y amigo, qué importante era este muchacho para el ministerio del apóstol San Pablo. Y es la razón por la cual San Pablo le escribe una carta explicándole, estimado hermano y amigo, el deber que se tiene con el ministerio que les había sido encomendado. El verso número 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Está hablando los hermanos de la iglesia de Corinto. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Estimado hermano y amigo, es muy importante esta aclaración que nos da el apóstol San Pablo. Parece que acompañó al apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero. Aparece, estimado hermano y amigo, mencionado por última vez en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 10, donde se aplica que el apóstol Pablo lo estaba enviando a Dalmacia, la antigua República de Yugoslavia. Para este lugar San Pablo estaba enviando a Tito. La palabra del Señor dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ve, estimado hermano y amigo, como dijimos anteriormente, Dalmacia era la antigua Yugoslavia. La carta contiene, estimado hermano y amigo, dos pasajes doctrinales notables. Es muy importante cuando usted estudie un libro de la palabra del Señor. Usted tiene que encontrar los pasajes doctrinales notables de cualquier libro de la Biblia. Y vamos a ver cuáles son estos dos pasajes doctrinales notables. Y vamos a ver por qué estos dos pasajes son doctrinales y son notables. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo número 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ve, estimado hermano y amigo, el contenido de estas palabras. Verso número 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ve este contenido tan importante, estimado hermano y amigo. Aquí se encuentran los dos versículos muy importantes que son los versículos doctrinales notables de la palabra del Señor. En Tito capítulo número 3, versículo número 4 al 7, el apóstol nos escribe de la forma siguiente: pero cuando se manifestó la verdad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué versículos son tan importantes doctrinales estos, estimados hermanos y amigos, donde descansa la estructura, el pilar fuerte de la fe de cada uno de los hijos de Dios? Ahora veamos el punto número 1 de la estructura de esta hermosa carta. Y es, estimado hermano y amigo, Tito y el apóstol San Pablo. En Tito capítulo 1, versículo número 1 al versículo número 4, tomaremos este contexto para que veamos, estimado hermano y amigo, la relación que existe entre Tito y el apóstol San Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, en su introducción a esta carta, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo en forma múltiple. Veamos las maneras como el apóstol San Pablo se presenta, estimado hermano y amigo, en una forma múltiple en la introducción de esta hermosa carta. Número 1. En la relación con el Padre, porque San Pablo está hablando, estimado hermano y amigo, hace mención también del Padre. En esta maravillosa relación con el Padre, el apóstol San Pablo se presenta que era un siervo de Dios. Tito capítulo 1, versículo número 1. Dice el apóstol San Pablo, Pablo, siervo de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, el título con el cual se presenta el apóstol San Pablo, con el cual él servía al Señor, era simplemente un título muy humilde. Era un siervo de Dios. Es la forma que caracteriza, estimado hermano y amigo, a todos los servidores de Dios a través de las diferentes dispensaciones. A través del registro sagrado encontramos que todos los servidores de Dios eran hombres humildes, y este título con el cual San Pablo se presenta, él dice que simplemente era un siervo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Después, estimado hermano y amigo, encontramos en relación con el Hijo. En relación con el Hijo, San Pablo se presenta que era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en relación con la palabra, él se presenta que era un predicador. Tito capítulo 1, versículo número 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, con relación a la palabra que le fue revelada,
San Pablo dice y se presenta aquí en este versículo como un predicador del Evangelio. Y este predicador del Evangelio, estimado hermano y amigo, es la palabra que fue manifestada al apóstol San Pablo. Y él dice, su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. San Pablo está hablando aquí, estimado hermano y amigo, que le ha sido encomendada la predicación de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes que encontramos, estimado hermano y amigo, de lo que se refiere, que el método ordenado por Dios para la comunicación de la palabra es por medio del diálogo personal, sino por la proclamación desde el púlpito. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en relación con Tito, era un padre espiritual. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora veamos la división número 2 de esta hermosa estructura de esta carta. Tito y los ancianos. En Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo número 10. Veamos esta relación, estimado hermano y amigo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hay una cosa importante que encontramos y lo que nos dice el apóstol San Pablo aquí, estimado hermano y amigo. Dice el apóstol San Pablo, porque es necesario, aquí hay un aspecto muy notable. Y esto, el apóstol San Pablo dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Estimado hermano y amigo, esta es una recomendación muy importante. Por eso decíamos que en la carta a Tito, San Pablo explica el deber que tiene que cumplir cada uno de los que estamos enfrente de la obra del Señor. Y uno de los aspectos que aquí recomienda el apóstol San Pablo es que sea irreprensible como administrador de Dios. Muchas veces, estimado hermano y amigo, este campo es muy amplio que quizás muchos lo dejan por inapercibido. Pero es muy importante que lo entendamos. Estamos administrando la economía de Dios. La iglesia es del Señor. Esta es la economía divina. Y por lo consiguiente hay una inversión grande en la iglesia del Señor. Y es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, como mayordomo, como una persona que cuida los intereses de un patrón. Pero tiene que ser hallado, estimado hermano y amigo, el administrador tiene que ser hallado fiel en todos los aspectos que concierne al trabajo del ministerio de nuestro Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo sigue hablando y dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño
de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos otro aspecto tan importante, sus calificaciones a Tito. Capítulo 1, versículo 6 al versículo número 8. El apóstol Pablo menciona aquí 14 características que debemos buscar en los potenciales ancianos. No es fácil, estimado hermano y amigo, escoger a alguien para el ministerio del Señor. Muchas veces se hacen decisiones muy ligeras y rápidas, que esto lleva, estimado hermano y amigo, a un desorden, a un problema que se podía haber evitado cuando debíamos tener sabiduría para poder escoger y buscar a los potenciales ancianos que sí van a dar, estimado hermano y amigo, el trabajo para la obra del Señor. El apóstol San Pablo nos dice en el versículo número 6 del capítulo 1 de Tito: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Luego, estimado hermano y amigo, cuando encontramos esta palabra que el apóstol San Pablo usa aquí, irreprensible, literalmente esto significa uno que es sin falta. Después dice el apóstol San Pablo, marido de una sola mujer, que sus hijos sean creyentes, no estén acusados de mala conducta, ni de ser rebeldes. Debe tener hijos que sean creyentes, debe vivir lo que ellos creen, que no sea soberbio, debe tener motivación para no ser, estimado hermano y amigo, una persona obstinada. Notemos aquí el contraste, estimado hermano y amigo, en la actitud de soberbia de Lucifer en el huerto del Edén. En Isaías capítulo número 14, es muy importante que notemos esto. Versículo 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es muy importante esto, estimado hermano y amigo, lo que encontramos con relación a este término de la rebeldía. Ahora, la sumisión de Cristo en el jardín del Getsemaní. Ve, estimado hermano y amigo, dos aspectos que se dieron en dos jardines. En el jardín del Edén se abre la rebelión del enemigo y la rebelión de la primer pareja. Pero en el jardín del Getsemaní encontramos, estimado hermano y amigo, la sumisión de Cristo, y esto es muy importante. En San Mateo capítulo 26, versículo número 26 al 35, la Biblia nos refiere, estimado hermano y amigo,
sobre esta escena del jardín del Getsemaní y la sumisión de Cristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubiesen cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Versículo número 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, estimado hermano y amigo, San Pablo habla sobre la forma de escoger los potenciales obispos de la obra del Señor, o los líderes o los trabajadores en la obra del Señor. Dice que no sea un iracundo. ¿Qué es un iracundo, estimado hermano y amigo? Es una persona propensa a la ira, es una persona furiosa, es un colérico, es un airado, es un faribundo, es un bravo. San Pablo dice: ve, estimado hermano y amigo, qué complejo sería tener un obispo de esta categoría. No sería de bendición para la obra de Dios, no sería de provecho para la iglesia del Señor, no sería útil para el ministerio. Es la razón que San Pablo dice que no sea un iracundo. También dice, estimado hermano y amigo, que hay que tener cuidado cuando se va a elegir a este liderazgo, que no sea pendenciero. Esto significa que no sea violento, no una persona violenta, estimado hermano y amigo, como sucede observarse el día de ahora. Y esto es muy triste y deplorable, que esperándose mayor rendimiento de aquellos que supuestamente, estimado hermano y amigo, pertenecen a la familia cristiana, resultan ser violentos. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Que no sea un materialista, que su mente esté específicamente dirigida a este punto codicioso de ganancias deshonestas. Amante de la hospitalidad, debe ser un hombre de bien, dice la palabra del Señor. Debe ser sobrio, debe ser justo, debe ser santo. Bendito sea el nombre del Señor, sin contaminación del mundo, con dominio propio. Es la parte número 14 de las 16 características que San Pablo nos enseña acerca, estimado hermano y amigo, de las cualidades que debe de tener un obispo, ministrador de la obra del Señor. Ahora encontramos sus deberes aquí en la carta de Tito. En el capítulo número 1, versículo 9 al 16, San Pablo aquí, estimado hermano y amigo, presenta los deberes. Y veámonos aquí qué es lo que el apóstol nos dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vean los deberes, estimado hermano y amigo. Tiene que retener la palabra fiel, la palabra que ha sido anunciada. Esta persona tiene que tener este deber y debe ponerlo en práctica.
debe de ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Luego, estimado hermano y amigo, otro deber muy importante, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ve, estimado hermano y amigo, el deber que debe existir en un obrero de Dios es que debe ser una persona que debe de retener la palabra fiel. ¿Por qué razón, estimado hermano y amigo? La razón es, como dice el apóstol San Pablo, a los cuales es necesario tapar boca, que trastornan casas enteras. Es una cosa muy importante, estimado hermano y amigo, el cuidado que debe de haberse en la obra de Dios. En el versículo número 12, el apóstol San Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En el versículo número 15 y versículo número 16, el apóstol San Pablo termina con estas palabras: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto importante que San Pablo aquí señala es conocer las grandes verdades de la palabra de Dios. Todo obrero, estimado hermano y amigo, que está frente a la obra del Señor, debe ser un estudiante de las Sagradas Escrituras, un hombre que tenga inspiración por investigar en la palabra del Señor, una persona que tenga sed de conocer las grandes verdades de la Biblia, una persona que se esmere en investigar, en estudiar las cosas profundas de la palabra del Señor. Conocer las grandes verdades de la Biblia es muy importante. Luego el apóstol San Pablo dice exhortar. La palabra que se traduce, estimado hermano y amigo, exhortar significa animar a los creyentes. Es una característica muy importante que tiene que tener un obrero de Dios. No desalentar a la gente, no desanimar a la gente, sino que animar a los creyentes para que sigan, estimado hermano y amigo, perseverando en la gracia del Señor. Convencer. Aquí significa, estimado hermano y amigo, que es muy importante esto, es refutar a los incrédulos. Ahora, amigo oyente, al ser fieles en la realización de estas áreas del ministerio, vea, esto es muy importante, estimado hermano y amigo. Estas palabras que le estoy diciendo van a ser básicas para que su ministerio evolucione y su ministerio progrese y su ministerio sea un ministerio renovador. El ser fieles, estimado hermano y amigo, en la realización de estas áreas del ministerio, los ancianos, estimado hermano y amigo, podrán silenciar a los cretenses enemigos del Evangelio. Es lo que San Pablo
está enfocando en esta hermosa carta. Notemos, estimado hermano y amigo, la fuerte descripción que hace el apóstol Pablo de estos falsos maestros, porque aún, estimado hermano y amigo, los falsos maestros han existido en diferentes épocas y en las diferentes dispensaciones donde el mensaje de Dios ha sido anunciado por los santos profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. La fuerte descripción que hace el apóstol de estos falsos maestros eran, amigo oyente, culpables de trastornar casas enteras, familias enteras trastornaban con sus herejías. Estos individuos, estimados hermanos y amigos, eran oportunistas, así como hay cantidad de personas el día de ahora. Eran codiciosos de dinero, como usted lo va a observar durante todo este panorama que nosotros estamos viviendo. Codiciosos de dinero, que se aprovechaban de las personas religiosas. Eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Es la forma como San Pablo describe a estos falsos maestros. En el versículo número 15 del capítulo 1, San Pablo aquí describe, estimado hermano y amigo, y dice que tenían mentes sucias. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ve la condición de estos falsos maestros, estimados hermanos y amigos. ¿Cómo es el panorama interno? ¿Cómo ve el Espíritu Santo dentro de la vida de estos individuos? Que tienen su mente es corrupta. Y su conciencia también, estimado hermano y amigo, es una conciencia corrupta. Ahora bien, estimado hermano y amigo, piense usted por un momento, una persona con mente corrupta, una persona con conciencia corrupta, ¿cuál sería el producto que daría esta persona y el fruto que daría? Estos individuos eran los que trastornaban casas enteras, familias enteras, estimado hermano y amigo. El apóstol Pablo está hablando, estimado hermano y amigo, aquí, por supuesto, de las leyes mosaicas sobre los alimentos y no de cuestiones morales sobre sí en general. En el capítulo número 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en Romanos capítulo 14, versículo número 14, el apóstol San Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bien, estimado hermano y amigo, le pido que me acompañe en la próxima audición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.